Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más al Ven Sígueme aquí en Central del Libro de Mormón. Todos los días encuentran estas cápsulas de conocimiento, de enseñanza con nosotros. Gracias por acompañarnos, su servidor Walter Posada. Y hoy vamos a ver el capítulo 19 de Génesis y encontramos unos pasajes confusos, preocupantes e incluso podríamos decir que frustrantes en toda la historia de Génesis 19. Y es que podríamos decir algo que es importante. Y vamos a ver cómo el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo extranjero. Y vamos a ir entendiendo poco a poco cómo este es un concepto que iremos comprendiendo en la medida en que vemos las Escrituras. Y para esto voy a compartir con ustedes un pensamiento personal, pero también un pensamiento de académicos de Brigham Young, de la Universidad de la Iglesia. Y es que el Evangelio está en las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo está en las Escrituras. Pero en las Escrituras hay historias que no son relevantes para el Evangelio. Y eso lo tenemos que comprender porque como el Antiguo Testamento está hecho por el pueblo de Israel, ellos escribieron cosas para ellos, para su momento cultural, para su momento sociopolítico, digámoslo así, y querían que su pueblo recordara muchas de esas historias. Así que hay historias que realmente no son relevantes para el Evangelio, pero que vamos igual a estudiarlas. Y nosotros podríamos decir entonces que el Evangelio está en las Escrituras, pero que las Escrituras no todas son el Evangelio. Por esto mismo, porque hay historias que son muy culturales. Los escritores del Antiguo Testamento, y sobre todo lo vemos aquí en Génesis 19, tenían su propia cultura, su propia vida, sus propias creencias, sus propias costumbres. Eran diferentes que las nuestras. De hecho, su enfoque era muy diferente que el nuestro. Por eso podríamos decir, Israel y el Antiguo Testamento están hechos por un pueblo extranjero, por un pueblo que tiene costumbres, ideas, creencias incluso sobre algunas cosas y cultura que es muy diferente a la nuestra. Y con esa óptica nosotros podemos leer o analizar algunas de las historias que se encuentran en todo el Antiguo Testamento y también en este capítulo 19 de Génesis. Podríamos preguntarnos, bueno, están estas historias, ¿por qué se preservaron? ¿Por qué los escritores querían que esas historias estuvieran allí para su audiencia original? Y cuando digo audiencia original, mis amados hermanos y hermanas, quiero que tengamos en cuenta esto. En el antiguo Israel había escritores, había profetas y había escribas, personas que tomaban nota. No todos tenían escrituras, ya lo hemos hablado. De hecho, la mayoría de ellos eran analfabetas, así que se contaban historias. ¿Por qué estos escritores querían que estuvieran historias en sus relatos? Porque ellos tenían una audiencia original, una audiencia de ese momento. Ahora, nosotros leemos ese mismo testamento, esas mismas escrituras, pero somos una audiencia actual, con unas necesidades en muchas cosas diferentes, con unas culturas diferentes. Digámoslo así, unas razones diferentes para escuchar esas historias. Así que cuando leemos algunas historias del Antiguo Testamento, decimos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y en esencia podríamos decir, no, algunas historias literalmente no tienen nada que ver contigo. Puedes buscar si les puedes extraer algo de costumbre o algo para mejorar tu propia vida, pero literalmente no tienen nada que ver contigo. Entonces podríamos volver a repetir ese concepto. El Evangelio está en las Escrituras, pero no todo en las Escrituras es Evangelio. Por lo menos miremos algunas historias que son llamativas. Miren el caso de Lot. Lot tenía toda la tierra para vivir, pero cada vez se fue acercando más a Sodoma, hasta que vivió en Sodoma. ¿Por qué? Pensamos y nos preguntamos, ¿por qué Lot llegó a vivir a Sodoma?
¿No conocía a Dios? ¿Qué hacía en una ciudad tan inicua? ¿Por qué Lot vivía allá? Esa es una historia bien interesante. Puede ser que culturalmente, y como lo vemos en una historia anterior, a Lot sí le interesaban mucho las posesiones, su comercio. Entonces, él escogió las mejores tierras. A sabiendas que Abraham lo había bendecido llevándolo con él, él dijo, yo quiero estas tierras para mí. Y la parte del desierto le quedó a Abraham. Así que ahí vemos o podemos ver o analizar algo que puede ser muy personal de Lot. Tal vez algo de deseo de sus posesiones materiales. Incluso podríamos ratificar ese concepto con lo que sucede con su esposa. Y ahorita lo vamos a hablar, cómo su esposa mira atrás. Entonces, el mirar atrás es un significado de anhelar riquezas o bienes o experiencias del pasado. Puede ser que ellos tuvieran como familia incluso esa tendencia de buscar cosas materiales. ¿Lot conocía a Dios? Claro que lo conocía. Entonces, ¿por qué decidió vivir en un mundo y en una ciudad tan inicua? Esa es una historia bien interesante. Ahora, hay otra historia. Llegan los ángeles, estos varones justos, a visitar a Lot. Pues no llegan en sí a visitarlo, llegan a destruir a Sodoma. Pero Lot los recibe y los lleva a su casa. Hay una historia bien interesante. Los hombres golpean en su casa. Según la historia del Antiguo Testamento, quieren abusarlo. Saca a esos hombres aquí para que los conozcamos. Un eufemismo de las relaciones sexuales, como lo hemos estudiado en nuestra clase de Ben Sigma. Pero Lot dice, no le hagan nada a estos hombres. Si quieren, tomen a mis hijas y hagan lo que quieran con ellas. Esta es una historia bastante dura, que alguien podría pensar, bueno, pero ¿un padre daría a sus hijos? ¿Un padre daría a sus propias hijas para que abusaran de ellas en defensa de otros? No podemos arguir exactamente lo que Lot quiso decir con esto o lo que quiere decir realmente esta historia, pero sí podemos arguir como un concepto que tal vez Lot quiso advertir a estas personas. Oigan, no es posible que ustedes traten así a un extranjero. De hecho, eso sería como que ustedes cogieran a mis hijas y abusaran de ellas. Esa podría ser un significado o una conclusión que podríamos saber. No lo sabemos, estamos hablando de nuestro corazón y de nuestro intelecto. Ahora, miren esta historia de la estatua de sal, de la esposa de Lot. Cómo ella llega y mira hacia atrás, a pesar que se le había dado el mandamiento de no hacerlo. No mirar, se volvió. Volver significa anhelar, desear el pasado, volver a las cosas del pasado y abandonar las cosas que Dios nos está poniendo hacia el futuro. Pero tiene una historia más allá, la historia de no escuchar a los profetas del Señor. Lot poco a poco fue acercando sus tiendas y su casa hacia Sodoma y Gomorra. De hecho, decidió vivir en medio de la iniquidad. Esa iniquidad casi lo lleva a la muerte. Y aún su familia estaba sujeta a cosas del pasado y su propia esposa mira hacia atrás y anhela el pasado. Entonces, aquí tenemos una historia. ¿Se convirtió en estatua de sal? Bueno, la historia nos dice que así fue. La historia en el Antiguo Testamento. Nosotros creemos en la Biblia hasta donde esté correctamente traducida. Y aquí viene una de esas historias que es bien complicada, que no sé si tenga que ver algo con el Evangelio, porque las otras tres sí tuvieron que ver con el Evangelio. Podríamos extraer conceptos del Evangelio para nosotros aquí. Pero en la historia número 4 que les voy a mencionar, que es una historia bien polémica, no sé yo cómo aplicarla, personalmente cómo aplicarla al Evangelio. Tal vez ustedes en sus comentarios me puedan ayudar, nos podamos enseñar entre todos qué pensamos de esto. Como la esposa de Lot, según esta historia, se convierte en estatua de sal, o muere, o regresa a Sodoma, que son las posibilidades de esta historia, las hijas huyen con Lot, y entonces llegan a una cueva, lo emborrachan, duermen con Lot, y se embarazan de su propio padre. Una historia incestuosa, tal vez aberrante para nosotros. Para el antiguo Israel era muy importante levantar descendencia. Tal vez es posible que las hijas de Lot hayan pensado, nos quedamos solas y tenemos que hacer esto. Si no, no va a haber descendencia para nosotras. Y eso sería como no haber existido en la tierra. Podríamos querer darle ese concepto, pero no sabemos. La historia como tal es bien dura.
ellas emborrachan a su propio padre y se acuestan con él. La audiencia original del antiguo Israel pensaría: qué historia tan interesante. Miren por qué. Porque la historia dice que los enemigos de Israel, Moab, o sea, los moabitas, y los de Amón, los del pueblo de Amón, los amonitas, llegaron a ser los enemigos acérrimos de Israel. Tuvieron, de hecho, enfrentamientos con esos pueblos muchas veces. ¿De dónde vinieron estos pueblos? Fueron la descendencia de Lot, de las hijas de Lot. Nacieron los enemigos de Israel. Pensando en la audiencia original de Israel, podríamos decir: qué conveniente sería incluir esta historia en un relato de las Escrituras, ya que Israel, cada vez que oyera estas historias, diría: nuestros enemigos nacieron de una relación incestuosa, con razón que son tan malos y perversos. Esto podría ser una explicación. Yo digo, mis amados hermanos y hermanas, sobre esta historia en particular y sobre muchas otras que iremos leyendo en el Antiguo Testamento, que tal vez digamos: bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el Evangelio? No le hallamos una aplicación. Busquemos lo esencial en cada capítulo de las Escrituras. Busquemos lo que es importante, lo que es relevante para nuestra salvación. Cosas que podamos hacer, como dijo Nefi, tomarlas y aplicarlas a nosotros mismos para nuestro propio provecho e instrucción. Eso dice en el libro de Mormón, en el capítulo 19 de primer Nefi. Y es lo que nosotros debemos hacer: escuchar la voz de los profetas, no como lo hizo Lot, que se fue a vivir a Sodoma y después tuvo que ser sacado a prisa de ahí, casi que obligado, para que abandonara la ciudad. No como ellos, sino escuchar a los profetas de manera presta, buscar lo esencial de las Escrituras y aplicarlo a nosotros. Bien, mis hermanos y hermanas, les esperamos mañana en un nuevo Ven, Sígueme día a día. Recuerden, hoy es un muy buen día para deleitarnos en las Escrituras. Chao, chao.